Y a través de la Biblia sabemos que Enoc, quien fue el bisnieto de Adán y el bisabuelo de Noé, vivió una vida santa y fiel al Señor. Además, se convirtió en el padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia. Enoc, a lo largo de más de 300 años en la tierra, tuvo varios otros descendientes. Enoc también es una de las dos únicas personas llevadas directamente al cielo, escapando completamente de la muerte. Hoy también hablaremos sobre el libro de Enoc, un texto seudónimo. Así que en el video de hoy hablaremos sobre la historia de Enoc. Bienvenidos a Testimoniando a Jesucristo con Lisboa da Gracia. ¿Qué tal, queridos? Les pido a todos que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Si les gusta el video, dejen un me gusta, eso me ayuda mucho a producir más contenido. Sin más preámbulos, vamos al video. El plan de Dios en el significado de los nombres. Enoc significa enseñanza o instrucción. El nombre Enoc está directamente relacionado con el plan de Dios, sí, en el nacimiento de Jesucristo. Esto se debe a que los significados de los nombres desde Adán hasta los descendientes de Noé fueron muy importantes. Un ejemplo de esto es el nombre Enoc, cuyo significado está escrito en la propia Biblia en Génesis 5:29, y llamó su nombre Enoc, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo penoso de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Pero, ¿cuál es la importancia de los significados de los descendientes de Enoc y qué relación tiene esto con él? Bueno, analicemos juntos los significados de los nombres desde Adán hasta Noé en el original. Adán significa hombre, Set significa designado, Enoc significa débil y mortal, Cainán significa aflicción y lamentación, Maalaleel significa Dios santo, Jared significa descendente, Enoc significa enseñanza e instrucción, Matusalén significa su muerte traerá, Lamec significa ausencia de esperanza y Noé significa alivio y consuelo. Esto da una frase: el hombre es designado una aflicción mortal, pero el Dios santo enseñará que su muerte traerá alivio y consuelo a los desesperados. Ahora les pregunto, ¿quién es este si no es Jesucristo? La historia de Enoc, una de las dos únicas personas en la Biblia que parece haber sido llevada directamente al cielo sin experimentar la muerte. La mayoría de nosotros conocemos al segundo, Elías, el famoso profeta que recibió un carro celestial que lo llevó al cielo en un torbellino al final de su ministerio, dejando a Eliseo para continuar la misión. Sin embargo, la mayoría no sabe mucho sobre Enoc, la otra persona que fue llevada directamente al cielo. Aparece en Génesis y, tan pronto como entra en escena, es llevado al cielo, pero la Biblia no detalla cómo fue arrebatado Enoc. Así que discutamos lo que dice la Biblia sobre Enoc, la información extrabíblica que tenemos sobre él y si es importante para nosotros. Ahora surge una pregunta: ¿por qué los otros grandes héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 tuvieron que pasar por la muerte, mientras que esta figura enigmática la evitó? Primero, argumentemos que el arrebatamiento de Enoc es nuestro ejemplo de cómo será durante el rapto. Durante este evento, Dios llevará a los creyentes al cielo al final de los tiempos. Los cristianos difieren en opiniones sobre exactamente cuándo ocurrirá el rapto. Durante la línea de tiempo de los últimos tiempos, antes de la tribulación de 7 años, en la mitad del juicio de 7 años o después de la tribulación, etc., en algún momento durante el fin de los tiempos, Dios arrebatará a los creyentes, tal como lo hizo con Enoc. Segundo, Noé, quien vivió unos pocos cientos de años antes del diluvio, vio a los habitantes de la tierra caer en una depravación moral total en ese periodo. Algunos cristianos han especulado que, debido a un dosel de vapor que rodeaba la tierra, bloqueando los dañinos rayos gamma y produciendo un clima templado, las personas vivían cientos de años. Tanto es así que, según este pensamiento, cuando vino el diluvio, fue la primera vez que llovió en la tierra. Para reforzar esta base, es un hecho que nadie creyó la palabra de Noé cuando advirtió que el diluvio vendría,
pero ese es un tema para otro video. En tercer lugar, vemos a un hombre fiel viviendo entre una generación descarriada, como Elías en la época del rey Acab. En un cierto momento, Elías es el único profeta de Dios que queda, superado en número por 450 profetas del enemigo. ¿Qué información extrabíblica tenemos sobre Enoc? Prácticamente nada sobre su historia. Entremos en terreno resbaladizo. Quiero aclarar que lo que voy a decir ahora no está en la Biblia, porque, dependiendo de la tradición cristiana de la que provengas, podrías considerar el libro de Enoc como canónico. Pero en este video, nos basaremos en la Biblia canónica compuesta únicamente por 66 libros, que son el Antiguo y Nuevo Testamento como normalmente conocemos, situando el libro de Enoc como un texto seudónimo. Es decir, un autor que se autoidentificó con un nombre falso. Muchos creen que la Biblia realmente cita el libro de Enoc en Judas 1, 14-15 y 2 Pedro 2, 4-6. Ambos pasajes parecen extraer partes de la tradición del libro de Enoc. En ambos casos, el libro de Enoc es un texto apocalíptico que discute el fin del mundo, los ángeles, los nefilim, las profecías y los castigos para los malvados post-diluvio. Es un texto algo paralelo a lo que vemos suceder en el Apocalipsis. Como cristianos, vivimos en un mundo cada vez más depravado moralmente que llegará a su fin. Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia del Apocalipsis. Aún viviendo en un mundo malvado, estamos llamados a ser justos y caminar en fe con Dios. Aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no sabemos cuándo regresará Jesús, experimentaremos los dolores de la muerte, los cristianos en los últimos tiempos experimentarán un rapto. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, tanto los cristianos que ya han muerto como los que aún están vivos participarán juntos en este evento. Así que, en cualquier caso, experimentaremos el rapto durante este tiempo. Nos encontraremos con Jesús en las nubes. Justo después de eso, los que aún estamos vivos en la tierra seremos arrebatados como ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire y así estaremos con Cristo para siempre. Las herejías de John Dee y Edward Kelly sobre el enoquiano, el misterioso lenguaje de los ángeles. El enoquiano es un lenguaje misterioso que los ocultistas del siglo XVI John Dee y Edward Kelly registraron en sus diarios privados. Afirmaron que este discurso celestial permitía a magos y ocultistas comunicarse con los reinos angélicos. Aseguraron haber recibido y transmitido mensajes de los ángeles, proporcionando las bases para un lenguaje con el cual comunicarse con el otro lado. Este lenguaje angelical contenía su propio alfabeto y gramática. En resumen, escribieron un diario en un nuevo idioma llamado enoquiano, que proviene de la afirmación de John Dee de que el patriarca bíblico Enoc fue el último humano en conocer el idioma. Está documentado que utilizaron ciertos objetos, como un espejo de obsidiana negro y una bola de cristal, para experimentar estas comunicaciones. Durante sus visiones, actuaban como oradores, dirigiendo oraciones a Dios y a los arcángeles durante 15 minutos a.n. Luego, colocaban una prueba en la mesa y llamaban a los ángeles para que se manifestaran. Ambos observaban las piedras y registraban todo lo que veían y oían. Los ángeles les informaban que la magia otorgaría poderes sobrehumanos, el practicante cambiaría la estructura política de Europa y anunciaría la llegada del Apocalipsis. Dee creía que lo que hacía sería beneficioso para la posteridad y documentó la información en una serie de manuscritos y libretas. Nunca describió el idioma utilizado durante las sesiones como enoquiano, sino que prefería llamarlo habla celestial, el primer idioma de Dios y Cristo, y particularmente adámico, porque afirmaba que fue utilizado por Adán en el jardín del Edén para nombrar a todas las criaturas de Dios. ¿Quién era Enoc? No es un personaje bíblico muy conocido, especialmente porque no experimentó la muerte. Así es, la Biblia dice que Enoc no murió. Se le menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
y en este video entenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién fue Enoc. Antes de hablar de la historia de Enoc, es importante destacar aquí que la Biblia menciona a dos personas con el mismo nombre. El primero es Enoc, el hijo mayor de Caín. De hecho, el texto bíblico dice que esta persona dio nombre a la ciudad que su padre fundó. El segundo Enoc mencionado en la Biblia es el hijo de Jared, del linaje de Set. Así que, mientras el primer Enoc pertenecía al linaje perverso de Caín, el segundo Enoc era del linaje justo de Set, que preservaba el conocimiento de Dios. Evidentemente, fue Enoc del linaje de Set quien se hizo conocido por ser llevado al cielo. A pesar de destacar su linaje, la Biblia también revela que Enoc fue el padre de Matusalén, lo que significa que Enoc fue el padre del hombre que vivió más tiempo en la historia humana, 969 años. Sin embargo, Matusalén no fue el único hijo de Enoc. La Biblia dice que Enoc tuvo hijos e hijas, pero sus nombres no están registrados en el texto bíblico. La Biblia también afirma que Enoc tuvo una profunda relación con Dios. Esto se evidencia en la declaración bíblica de que Enoc caminó con Dios. Curiosamente, de todos los personajes de la Biblia, esta expresión caminó con Dios se aplica solo a Enoc y a Noé. Vale la pena mencionar que Noé era bisnieto de Enoc. El texto bíblico establece que Enoc vivió 365 años en gran comunión con Dios y luego desapareció. Posteriormente, el mismo texto explica la desaparición de Enoc diciendo que Dios se lo llevó. Algunos estudiosos sugieren que los 365 años atribuidos a Enoc podrían ser un número simbólico correspondiente a los días de un año solar, posiblemente indicando una vida completa y privilegiada. La dificultad de esta sugerencia radica en que el texto de Génesis 5 es un registro genealógico que no parece emplear lenguaje simbólico. Además, si la edad de Enoc se considera simbólica, entonces se debería considerar que la longevidad de los otros patriarcas en este capítulo tampoco es simbólica. Si se entienden las edades de los otros patriarcas de manera literal, probablemente la mejor opción es también entender la edad de Enoc como literal. Si es correcto, Enoc fue el patriarca bíblico antediluviano que vivió menos tiempo en la tierra, en contraste con su hijo Matusalén, quien fue el patriarca que vivió más tiempo. Pero, como destaca el texto, la comunión de Enoc con Dios y la forma en que Dios se lo llevó, lo que está claro es que una vida en la presencia inmediata de Dios es un privilegio aún mayor que tener una vida larga en la tierra. La información bíblica de que Dios tomó a Enoc para sí mismo ha generado algunas discusiones entre algunos intérpretes de tradiciones judías, por ejemplo, no consideran que el texto del libro de Génesis afirme que Enoc fue arrebatado. Según estas tradiciones, la declaración de que Dios se llevó a Enoc es solo una forma poética que el escritor bíblico encontró para referirse a la muerte temprana de un hombre justo. Sin embargo, dentro del cristianismo, no hay duda de que el autor del libro de Génesis realmente afirma que Enoc fue llevado corporalmente a la presencia de Dios. De hecho, esta es la interpretación adoptada por el autor de la carta a los Hebreos, quien escribió: por la fe Enoc fue llevado para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había llevado, porque antes de ser llevado, obtuvo el testimonio de que había agradado a Dios. Así, para quienes creen en la plena inspiración e inerrancia de la Biblia, la mejor interpretación es entender que Enoc efectivamente fue arrebatado al cielo. Por lo tanto, Enoc, junto con Noé y el profeta Elías, son dos figuras del Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte. De alguna manera, lo que ocurrió con estos hombres de Dios prefigura el futuro rapto de la Iglesia de Cristo. Además, el arrebatamiento de Enoc es particularmente significativo porque muestra que la inmortalidad fue enseñada desde los primeros periodos del Antiguo Testamento. Enoc es mencionado en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas y en la carta a los Hebreos, donde aparece en la galería de los héroes de la fe en el capítulo 11. En el texto, el escritor bíblico atribuye el arrebatamiento de Enoc a su notable fe,
que lo llevó a tener un testimonio que agradó a Dios. Enoc también es mencionado por Judas en su epístola, que dice que Enoc profetizó sobre el juicio divino contra los malvados. Los estudiosos discuten cómo Judas mencionó a Enoc porque el escritor del Nuevo Testamento hizo una cita casi literal del libro apócrifo de Primero de Enoc. Lo que generalmente se debate es si Judas realmente citó la obra apócrifa o si tomó una tradición oral que también se empleó en la obra apócrifa. Esto nos lleva a hacer algunas consideraciones sobre el libro de Enoc, o más bien, sobre los libros de Enoc, ya que se han encontrado al menos 3 libros que llevan el nombre de Enoc. Estos son, el primer libro de Enoc o simplemente el libro de Enoc, el segundo libro de Enoc y el tercer libro de Enoc. El contenido de estos libros tiene algunas similitudes. El más famoso de estos 3, el primer libro de Enoc, es conocido por su versión etíope. Este libro existía en el periodo apostólico y también es conocido por algunos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, Ireneo y Tertuliano, pero su manuscrito original eventualmente desapareció, dejando solo fragmentos en griego y etíope. A pesar de que los libros sugieren una supuesta autoría de Enoc, la fecha más temprana para la autoría de los fragmentos encontrados va desde el 200 a.C. hasta el final del primer siglo d.C. Por lo tanto, los estudiosos consideran que es poco probable que los libros conectados con el nombre de Enoc hayan sido realmente escritos por el Enoc bíblico. Sin embargo, según algunos intérpretes, podría ser posible que el libro de Enoc contenga al menos algunas citas de Enoc mismo que fueron preservadas y transmitidas por la tradición oral. Para mí personalmente, el libro de Enoc no es necesario para mi conocimiento, pero esta es una opinión personal. Respeto a quienes pueden estar en desacuerdo. En mi opinión, los 66 libros de la Biblia son suficientes, aunque, por supuesto, no descarto otras fuentes históricas extrabíblicas como los rollos del Mar Muerto encontrados en 1947. Estas cosas, hermanos, son excelentes para nuestro conocimiento. ¿Y tú, qué opinas sobre la breve historia de Enoc? ¿Has leído el libro de Enoc? Escribe tus opiniones sobre este tema en los comentarios. Y eso fue todo por el video, queridos. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse al canal.